Bienvenido a Comunidad de Negocios. Hoy tenemos un gran invitado, el ex ministro de Economía. No necesitamos ya presentación, ya lo conocemos. Un ministro de Economía que pudo dominar la inflación por unos años, logró la estabilidad en la República Argentina. Algo parece tan lejano y difícil en el día de hoy para estas generaciones que hoy nos están viendo, las nuevas generaciones. Bueno, antes que nada le quería preguntar sobre el tema de la inflación. ¿Qué opina usted que en el mundo está dominado, se domina a gusto por los gobiernos y al día de hoy Argentina no puede manejarla? Bueno, porque hemos destruido a nuestra moneda y no admitimos el uso de ninguna otra moneda alternativa. Lo primero que debería hacer este gobierno o cualquiera que quiera avanzar hacia la estabilidad es permitir que haya libre uso o libre elección de la moneda por parte de la gente. Por ejemplo, en este caso concreto en Argentina, habría que permitir que legalmente la gente pueda manejarse con dólares, que lo que hoy es el mercado blue, que el gobierno lo mantiene o lo admite, pero como ilegal, y por lo tanto si alguien vende ahí estaría cometiendo un delito, tendría que dejar que eso funcione libremente, con lo cual ya no existirían tres mercados pseudo libres, el contado con liquidación, el MEP y el Blue, sino que existiría un solo mercado libre. Ahora, ¿cómo Claro. se concilia esto con, por supuesto, y tendría que permitirse que, que el dólar sea una moneda admisible no solo para la acumulación de ahorros, sino también para los pagos y para los contratos, de tal forma que la gente pueda manejarse con dólares o con pesos. Por supuesto, la clave para lograr que se pare la inflación es que el peso logre estabilizarse frente al dólar en ese esquema, ¿no? Eso requiere, por supuesto, anuncios y anuncios creíbles en Correcto. materia fiscal y en muchas otras materias de desregulación de la economía. Es todo un cambio que va en la dirección de reglas de juego que le den libertad a los operadores económicos, a la gente, a las familias, para conducir todo tipo de transacciones sin restricciones impuestas por el gobierno y el gobierno manejándose en forma muy disciplinada, es decir, no gastando más de lo que recauda. Y por supuesto, con un sistema de recaudación que no mate la gallina de los huevos de oro, es decir, que no destruya la base productiva, no quite incentivos a la inversión y a la producción. Es toda una gran reforma que hay que hacer, como Como la la que que, usted hizo en su momento, exacto. como la que hicimos precisamente en el año 91, precedida por algunas reformas que ya se habían hecho en el año 90, ¿no? Pero Hay mucha no, gente que pregunta si... Sí, pero requiere liderazgo político y, por supuesto, un equipo económico que tenga ideas muy claras, que las sepa explicar, que inspire confianza y que, bueno, pueda implementar esas ideas de tal forma que la gente vea que la palabra del presidente, de su ministro y de su gobierno en general se cumple, lo que el gobierno anuncia se cumple. No como ocurre ahora, que en realidad el gobierno hace cualquier anuncio y al día siguiente ya queda de manifiesto de que no se está cumpliendo con lo que se ha dicho, ¿no? correcto. Bueno, una de las preguntas que tanto me han hecho con toda esta entrevista es que, bueno, preguntan si se podría dolarizar la economía como única moneda. O sea, yo conozco sus respuestas, pero está muy interesante que lo pueda compartir con el público. Y además de eso, si esto se podría hacer de un día para el otro, o si hay un proceso, ¿y cómo sería ese proceso? Bueno, no se puede dolarizar de un día para el otro, salvo que se esté dispuesto
a convertir los contratos que hoy están en pesos, incluidos depósitos y préstamos, a un tipo de cambio de arriba de 200 pesos, posiblemente 250 o algo por el estilo, pero eso sería comenzar con un golpe inflacionario adicional, y es muy difícil que alguien crea que un nuevo régimen monetario, por ejemplo, basado exclusivamente en el uso del dólar, va a estabilizar la economía si el punto de partida es un golpe inflacionario en dólares, ¿no? Claro. Entonces, así de un día para el otro no se puede hacer. Además, yo creo que un país como Argentina eh, no debe descartar que tenga también una moneda propia. Por eso, lo que yo sostengo Por y eso usted eligió el bimonetario. es permitir que funcione un sistema bimonetario como el de Perú, y que ahora, en este momento, la forma de avanzar en esa dirección sería legalizar totalmente, para que sea sencillo y no haya altos costos de transacción, un mercado libre, lo cual no quiere decir para el dólar, ¿no? Y al que puedan acceder todos, que sea Ujú. legal, y que tenga bajo costo de transacción, es decir, que no haya una gran diferencia entre el precio de venta y el precio de compra eh, para los que operen en ese mercado. Operadores. Y, eh, eh, por supuesto, no sería posible de inmediato eliminar el cepo en el sentido de obligar a las exportaciones a vender en el mercado oficial y desde el mercado oficial vender a los importadores y a los que tienen deudas adquiridas con anterioridad a la imposición del cepo. Eso tendría que funcionar así durante algún tiempo, y el Banco Central obviamente en ese caso manejaría el tipo de cambio oficial, pero habría siempre una referencia de un tipo de cambio libre, y por supuesto el objetivo de la política macroeconómica tendría que ser cerrar la brecha en Entre lo dos. posible por confianza y porque baje o se estabilice el tipo de cambio libre, ¿no? Eh, tratando y haciendo que el ritmo de devaluación en el mercado oficial sea eh, el más alto posible, pero sin complicar demasiado el panorama inflacionario. No es una cuestión sencilla, obviamente es complicado, pero mucho más complicado va a ser manejar la situación tal como con las reglas monetarias y cambiarias que han quedado establecidas desde la imposición del cepo y todas las otras medidas que se han ido tomando, ¿no? Correcto. Además, el discurso no puede ser que el que compre dólares está haciendo un acto ilegal o está traicionando a la patria. No, la gente compra dólares para preservar el valor de sus ahorros. Hay que reconocer que la gente lo hace por esa razón, y por lo tanto hay que dejarle que lo haga, pero al mismo tiempo manejar la política macroeconómica, la política fiscal y monetaria de tal forma que pueda ir confiando en el peso. Por supuesto, también depende de cómo se manejen las tasas de interés. Eh, la confianza en el peso, hasta tanto no se logre estabilizar totalmente el valor del dólar en pesos, obviamente que va a depender de la tasa de interés de las operaciones en pesos, ¿no? En fin, Claro. no Como puedo incentivo. de cómo debería ser el mercado cambiario, porque además lo que yo estoy diciendo es que habría que avanzar hacia una economía con mayores grados de libertad en todas las dimensiones. También tendrían que dejar que los precios se fijen libremente, y tendrían que dejar que
se actualicen los precios o las tarifas de los servicios públicos de tal forma que cubran los costos de producción y dejen incentivos para la producción y para la inversión en sectores de infraestructura. Ahora, todo eso requiere un sinceramiento de la economía. Acabo de ver o de leer que en Vaca Muerta el presidente ha dicho que es hora de poner orden en la economía. Espero que sea una señal de que quieren que los precios relativos de la economía reflejen costos y demandas, es decir, se muevan en la dirección del equilibrio en los mercados, es decir, para lo cual hay que dejar que los mercados funcionen lo más libremente posible. Hasta ahora nunca habían mencionado ese principio de buena administración económica. Es la primera vez que escucho que el presidente lo menciona y específicamente en relación al precio del gas. Ahora, vamos a ver Hay que dar señales también, ¿no? Y hay que ser consistente. ¿Cómo? Que digo que hay que dar señales y hay que ser consistente en general, porque hay unas muy pocas señales, por lo menos a mi lectura, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, esto que ha dicho hoy que hay que empezar a poner orden, se contradice totalmente con la decisión que tomó hará un mes, cuando al declarar servicio público al Internet, la televisión por cable y todo eso, a su vez congeló las tarifas hasta fin de año. Justamente ahí está incorporando más desorden, ¿no? Claro. Yo creo que lo primero que el gobierno debería hacer es clarificar sus propias ideas económicas y exponerlas de tal forma que sea entendible para la gente en general y en particular para que los economistas que comentan sobre la realidad económica sepan a qué atenerse para hacer sus análisis y sus pronósticos. Yo veo que hay una desorientación general, no solo entre la gente y los empresarios y los consumidores y las familias, sino que también de los propios economistas. O sea, nadie entiende cuál es la forma de razonar en materia económica del gobierno. Por eso hay como una incertidumbre, yo diría, ¿Y cuál es la dirección? no solo la dirección, sino de cuál es la organización de la economía y del país que el gobierno tiene en mente, ¿no? Y eso, por supuesto, se combina con la poca claridad en materia de organización política del país y las señales de que mientras dicen que quieren cumplir con la Constitución, que hay que avanzar hacia una democracia republicana y federal plena, toman medidas que atentan contra esos principios, ¿no? Bien, bueno, es algo para las nuevas generaciones que nos están viendo, la verdad, hay que destacar que el doctor tomó al Ministerio de Economía con una inflación de 2000%, llegó a estar, ¿verdad? En un momento, y usted lo tomó y corrigió y pudo estar durante su periodo con una inflación casi en cero y estuvo en cero también por un tiempo. Ha logrado estabilizar un país que, ¿cómo era el escenario en ese momento a comparación de ahora? Me refiero al escenario que usted tomó y cómo pudo organizar esa economía y cómo estamos a comparación de ese escenario. Bueno, en 1990, la organización de la economía era muy parecida a la organización actual. Yo diría la desorganización de la economía, porque se trata de reglas de juego muy mal diseñadas que no alientan las conductas constructivas, sino que alientan precisamente la búsqueda de prebendas para uno, subsidios para otros, sí, mercado internistas. Los más. Entonces, en ese sentido eran muy parecidas los defectos de organización económica, porque si bien nosotros
reorganizamos de manera completa la economía a partir de 1991 y de esa forma logramos estabilizar los precios, es decir, eliminar la inflación por muchos años y también crecimiento durante la mayor parte de los años, incluso capacidad para enfrentar una crisis que venía del exterior, como fue La la crisis crisis asiática, de tequila. No, el tequila. la no nos El afectó tanto. asiático, claro. Tequila en el 95 sí nos afectó, pero la superamos bastante fácilmente porque la economía quedó bien organizada. Pero ¿qué ocurrió? A partir del abandono de la convertibilidad que se produjo en enero del 2002, cuando asumió Dualde y dispuso lo que fue hasta hoy la peor de todas las decisiones económicas que pudieron haberse tomado, que fue la llamada pesificación de la economía. Bueno, en ese momento que transformaron todos los depósitos y todos los préstamos del sistema bancario y todos los contratos que estaban pactados en dólares, porque la economía era bimonetaria, se podía pactar en dólares O en pesos. En ese momento, como le impusieron a toda la gente manejarse en pesos, obviamente el tipo de cambio, peso que la gente lograba retirar de los bancos o hacerse, compraba dólares, pero ya en un mercado libre donde pagaba un precio enorme por el dólar, subió hasta prácticamente 4 pesos desde uno que había estado durante los años de la convertibilidad. Eso produjo una destrucción de la base contractual de la economía e indujo una cantidad de modificaciones en las reglas de juego de la economía que se fueron complicando a lo largo de los últimos 20 años prácticamente y que nos llevaron a una situación muy parecida a la que estábamos cuando se desató la hiperinflación en los años 89 y 90. Así que ahora se impone para salir de esta alta inflación y para impedir o evitar que se caiga nuevamente en hiperinflación, se impone una reforma económica integral como aquella que hicimos en el año 91. Y me preguntan si se puede poner en marcha de nuevo una convertibilidad. Lo mismo que los que dicen si se puede poner en marcha lisa y llanamente una dolarización completa de la economía. Y yo respondo, ninguna de las dos cosas se puede hacer si previamente no se habilita el uso del dólar como una moneda de curso legal en competencia con el peso. Luego, dependiendo de las políticas con las que se acompañen en materia monetaria y fiscal, se podrá evaluar si se puede pasar a respaldar el peso con dólares a una paridad fija, como fue inicialmente la convertibilidad de los 90, o si se puede avanzar hacia una dolarización completa de la economía, pero tal como estamos funcionando ahora, sin la habilitación del dólar como moneda de curso legal, no se puede pensar en ninguna solución estabilizadora como la de la década de los 90, ¿no? Por eso hay que primero tomar decisiones sobre qué tipo de organización económica se quiere instalar en la Argentina. Por supuesto, también está todo el tema de las relaciones con el exterior y de la política comercial externa. Ahora vamos a un sistema de encerramiento de la economía que obviamente desalienta todo tipo de exportaciones, ¿no? Eso se refleja en las retenciones a las exportaciones y en un sistema impositivo que desalienta totalmente todo tipo de exportación, no solo las agropecuarias, energéticas o mineras, sino también las industriales. Por eso se tiene que hacer un replanteo integral de la economía para poder salir adelante. Y yo no lo veo, por lo menos en el gobierno de Macri, el discurso en general
apuntaba, diríamos, en la dirección correcta. Incluso la política exterior estaba diseñada como para apuntalar un adecuado manejo económico. Por supuesto, se cometieron muchos errores, pero ahora lo que ocurre es que ni siquiera la orientación general de la política económica y de la política institucional, va en la dirección, en una dirección que facilite la solución de los problemas, sino que tiende a complicarlos cada vez más. Bueno, y le quiero preguntar, a propósito de esto que usted me está diciendo, dos preguntas con este tema que tiene que ver, ¿qué opina del tema de impositivo argentino, la carga impositiva? La semana pasada estuvimos con la Asociación Argentina de Contribuyentes y ellos estuvieron hablando de este tema también, que se hace muy difícil como un incentivo, digamos, son desincentivos más que nada, y para el empresario y para el desarrollo. Y por el otro lado, le quería preguntar de cómo lo ve usted a la situación actual del mundo, porque también están todos emitiendo, también muchos están optando por cerrarse. ¿Qué puede haber a favor de nuestro país, digamos? ¿Qué oportunidades se encuentra ahí? Bueno, en el mundo muchos gobiernos emiten Digo, en contexto de pandemia, ¿verdad? o colocan bonos a tasas bajísimas de interés, que es prácticamente lo mismo que emitir dinero. Por ejemplo, los Estados Unidos o Japón o Alemania, los países, eh, si tienen déficit fiscal, eh, lo pueden financiar con bonos que en algunos casos rinden hasta rendimientos negativos, es decir, tasas negativas o tasas muy, muy, muy bajas. Ese tipo de financiamiento, en principio no crea problemas inflacionarios, todo lo contrario. Eh, pero eso es porque esos países tienen lo que se llama un gran espacio fiscal, es decir, tienen un mercado de capitales internos y Desarrollado, inspiran confianza, de tal forma que correcto. la emisión monetaria no asusta a la gente, no la hace escapar de las monedas nacionales. Así que, en ese sentido, la política monetaria y fiscal de los países avanzados no nos va a crear problemas. Al contrario, mientras más liquidez haya a nivel internacional y más bajas sean las tasas de interés, más fácil tendría que ser para nosotros poder salir de la situación en la que estamos, siempre y cuando inspiremos confianza y podamos Correcto. acceder a ese financiamiento muy barato, que es precisamente lo que nosotros no tenemos. El problema fiscal es muy grave en la Argentina porque ya teníamos una presión tributaria muy alta, un gasto público exageradamente alto, un déficit fiscal alto. Habíamos dejado de cumplir con nuestras obligaciones y por lo tanto habíamos perdido totalmente el crédito. Y ahora, obviamente, tenemos que producir un ajuste fiscal muy importante, pero no por el lado de los impuestos, sino por el lado de los gastos. O sea, el gobierno tendría que dedicarse a recortar todos los gastos y todos los programas que no son absolutamente imprescindibles y tendría que volver a privatizar todas las empresas que hoy están en manos del Estado y que dan pérdida. Tendrían que eliminar todos los subsidios económicos, para lo cual tiene que dejar que los precios y las tarifas se ubiquen respondiendo a los costos de producción. Y de esa forma ir a un verdadero déficit cero, déficit fiscal cero. A su vez, tiene que poder eliminar una cantidad de impuestos. Por de pronto, todos los que gravan a las exportaciones, tanto por el lado de los ingresos de los exportadores como por el lado de los costos, ¿no? En ese sentido, los impuestos más distorsivos son los impuestos sobre las transacciones, por ejemplo, los impuestos a los ingresos brutos de las provincias, el impuesto de sellos,
el impuesto al cheque, no tomado como pago a cuenta de IVA y de ganancias. En realidad, un buen sistema impositivo, como el que existe en todos los países del mundo, se basa básicamente en tres tipos de impuestos. En un impuesto al valor agregado o un impuesto a las ventas, pero no con efectos escalonados sobre los costos de producción, como es ingresos brutos, por ejemplo. El impuesto a las ganancias, pero unas ganancias bien calculadas, con ajustes por inflación, si es que hay inflación. Los países no tienen ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias porque no tienen No tienen inflación. inflación. Claro. Claro. Y después, el impuesto inmobiliario, que es la base para financiar a las ciudades y eventualmente a las A las provincias. provincias. Más allá de estos impuestos, los demás tienen que ser eliminados, porque si no, tenemos una presión insoportable para los que cumplen, pero alentamos cada vez más gente que no cumple con los impuestos, es decir, más economía negra y cada vez hay más informalidad y por lo tanto cada vez la presión impositiva real sobre los que pagan los impuestos se torna muy, muy gravosa. Por ejemplo, mucha gente dice la presión impositiva es 37% del producto y por lo tanto no es muy diferente a la que hay en En otros Europa, países, claro. pero resulta que es 37% del producto para una economía donde el 50% es economía informal. Quiere decir que sobre los que realmente pagan los impuestos, en vez de 37 es 70%. Es decir, estamos Mucha carga impositiva. por el lado del sistema impositivo que es tremenda, ¿no? En fin, Eh, fácil. Ahora, eh, eh, una situación como la que se vive en Argentina es muy difícil, incluso para un gobierno que tenga ideas muy claras y que tenga un gran liderazgo político y que eh, aún para un gobierno de esas características la situación actual es muy difícil. Pero claro, si el gobierno además no inspira nada de confianza, no tiene ideas claras, no las sabe explicar, no convence a nadie y además no se sabe bien quién manda en el país, o sea que el liderazgo político está muy desdibujado, bueno, yo diría que es casi una misión imposible salir de esta situación en la que se está. ¿Qué potencial ve en los políticos actuales o de las nuevas camadas de políticos que tengan las características o que le ve un poco el liderazgo que haría falta para el país que podría desarrollarse, como el que usted pudo tener cuando hizo su liderazgo con Carlos Menem? Y usted siempre en las entrevistas comenta que Menem tenía, si bien era peronista, tenía un manejo de distintas variables que permitieron la gobernabilidad y hacer todas estas modificaciones en la economía. Yo creo que no hay que mirar los rótulos que se ponen los políticos, porque eso normalmente tiene que ver con su trayectoria anterior y con apelaciones a que los voten los que alguna vez lo votaron. Yo creo que lo que hay que ver es eh, qué dicen y cuán sinceros son los políticos, ¿no? Eh, el, el, yo veo, por ejemplo, que un político que se va a presentar a las elecciones próximas y que yo creo que tiene ideas muy, muy claras y que en algún momento hasta pudo llegar a ser presidente de la nación es Ricardo López Murphy. Si ustedes me dicen quién tenga una trayectoria y experiencia como para poder liderar la Argentina, eh, yo les diría, no me cabe duda de que Ricardo López Murphy reúne esas condiciones, tiene las ideas correctas, tiene experiencia. Ahora,
yo creo que también hay gente dentro del espacio de Juntos por el Cambio que perfectamente podría proveer ese liderazgo político, ¿no? Eh, mm, eh, eh, yo creo que hay varios dirigentes. eh, Ahora, a mí me gustaría mucho que el espacio de la gente que hoy está enfrentado al kirchnerismo, no digo al peronismo, porque esto de confundir kirchnerismo con peronismo es malo, porque hay mucha gente que fue peronista o que se dice peronista y que por una cuestión sentimental adhiere todavía al Perón de los 50, que o del 73 o 74, eh, mucha de esa gente tiene también una interpretación correcta de la realidad actualmente, ¿no? Eh, lo mismo de los radicales. Radicales hay de la vieja guardia, y un ejemplo típico de un radical extremadamente viejo en sus ideas es Leopoldo Moró, que está dentro del kirchnerismo, pero hay radicales que uno los ve con ideas modernas. Por ejemplo, Cornejo, a mí me parece que es un hombre que tiene ideas claras, lo mismo que Sanz, y lo mismo que más joven Lustó, y hay, tanto en lo que es el radicalismo como el peronismo, hay gente valiosa. Ahora, el asunto es que el liderazgo lo tiene que conseguir a alguien inspirando confianza entre la gente con las ideas que pregona, ¿no? En ese sentido, yo creo que, bueno, quiero poner el ejemplo de Ricardo López Murphy, porque yo creo que él realmente pregona las ideas correctas, ¿no? Bien. Bueno, con una de las cosas que le quería preguntar, usted heredó, como habíamos dicho, el país con una altísima inflación, pudieron acomodar la situación y luego usted se retiró. ¿Qué es lo que lo motivó a usted a volver al gobierno luego de haber tenido una tan buena gestión y volver al gobierno de la Rúa sabiendo que era una situación bastante complicada la del país? Bueno, porque yo quería ayudar a que no pasara lo que finalmente pasó a partir del golpe institucional de diciembre del 2001. Eh, yo creo que había una salida de la situación muy crítica que teníamos en el año 2001, ordenada, sin abandonar la convertibilidad en el sentido de libre elección de la moneda y reestructurando la deuda de manera ordenada, sin ir a un default y por supuesto sin especificación ni sin una devaluación como la que produjo Duhalde en el año 2002. Y si había alguien que podía conducir ese proceso ordenado, obviamente era yo, porque yo todavía inspiraba confianza, incluso sabía cómo manejarme con los organismos multilaterales de crédito, y, y además le expliqué a De la Rúa, pero también le expliqué a Duhalde, le expliqué a todos los gobernadores y al doctor Alfonsín lo grave que era la situación y lo difícil que era salir, pero tratando de que apoyaran una salida ordenada. Lamentablemente no se dio, un poco, bastante por culpa de la dirigencia argentina, porque yo creo que ahí todos me veían a mí, incluido gente del propio Partido Radical, como alguien que era mejor que fracasara, porque si no era un competidor político serio para ellos. Claro. Además, había muchos dirigentes, sobre todo por el lado del radicalismo, que le recriminaban a De la Rúa que le hubiera dado continuidad a las políticas de los 90, que decían que eran malas políticas neoliberales, y entonces todo eso
incluido, qué sé yo, el error político muy grave que cometió Chacho Álvarez de haber haberse bajado. abandonado la vicepresidencia. Todo eso se unió a una circunstancia internacional que fue terrible para nosotros, porque que fue el ataque a las Torres Gemelas el Sí, 11 de tuvo septiembre. repercusiones en todo el mundo, Claro, correcto. en ese momento, los Estados Unidos, que nos habían estado apoyando, dejaron de interesarse en el caso de Argentina, porque se ocuparon de Bin Laden y de todo lo que estaba relacionado con el ataque a las Torres Gemelas, y el Fondo Monetario Internacional, el director gerente del fondo, eh, tuvo una actitud muy negativa, pero no por un problema con nosotros, sino precisamente con un problema con los Estados Unidos. En fin, nos quedamos como jamón del sándwich y entre la actitud de los dirigentes internos que no dieron el apoyo que hubiera sido necesario y este error que cometió el Fondo Monetario, en ese Ujú. momento, porque hasta ese momento nos habían dado apoyo y lo que correspondía es que nos siguieran dando apoyo, bueno, llevó a lo que pasó a finales del 2001. Ahora, yo quiero recalcar que la crisis del 2001 es así que es de naturaleza muy diferente a la actual. En el año 2001 lo que estaba en crisis era el sistema financiero. ¿Por qué? Porque las provincias, desde el año 97 en adelante, habían empezado a gastar mucho, generando déficits que financiaban con el sistema bancario y tenían entonces una enorme deuda con el sistema bancario y obviamente quedaba claro que las provincias no iban a poder pagar esas deudas. Entonces, mucha gente, sobre todo los fondos de pensiones y los grandes depositantes, se fijaban en los bancos que eran acreedores de las provincias y predecían que esos bancos se iban a tornar en insolventes y empezaron a retirar depósitos. Entonces, lo que ocurrió en el año 2001 es una crisis financiera como la que se dio en Estados Unidos y en el mundo en el año 2008, cuando La crisis la gente, hipotecaria. claro, la crisis de las hipotecas, porque los bancos habían dado hipotecas que después no iban a No se poder podía pagar. pagar, Exacto. claro. Ahora, ese tipo de crisis no se resuelve con una devaluación, eh, salvo que hagan la barbaridad que hizo Dualde, que fue prácticamente quedarse con todos los depósitos de la gente mediante la especificación. Ahora, por ejemplo, cuando se alude a que no se van a congelar los depósitos, que no se van a expropiar los depósitos, se dice que no va a haber un corralito. El corralito, o lo que se llamó corralito originalmente, que se dispuso cuando yo todavía era ministro, el 1 de diciembre del 2001, no significaba ninguna expropiación de los depósitos. Era una restricción al retiro de efectivo de los bancos, pero se podían utilizar los depósitos para todo tipo de pagos. Lo que realmente confiscó y destruyó los depósitos, se quedó con los depósitos de la gente, fue la especificación que le llamaron corralón para emparentarlo con el corralito por una cuestión de propaganda política, pero era de una naturaleza completamente distinto a lo que fue el corralito. De todas maneras, lo que el gobierno tiene que evitar es volver a otro corralón. Obviamente que si en este momento, para resolver el problema de falta de dólares del país, el gobierno se quedara con los dólares que la gente tiene depositado en el sistema bancario, como se quedó Dualde en el año 2002, obviamente sería muy Catastrófico, malo, ¿no? por Pero supuesto. también, pero por eso es totalmente contraproducente que Alberto Fernández salga a decir no va a haber confiscación de depósitos, porque eso a toda la gente le hace acordar de que Dualde dijo el que depositó dólares va a retirar dólares y después no cumplió para nada con esa promesa, ¿no? Hay que tener cuidado con las expresiones que toman los,
los dirigentes con respecto al futuro, ¿no? En fin. Bien. Bueno, le voy a hacer la última pregunta, pues ya le tomé más del tiempo que habíamos acordado. Bueno, primero de todo le quiero agradecer la entrevista y después, bueno, le iba a preguntar si tuviera que agarrar al domingo de su juventud, ese domingo que estaba en política atravesando todo lo que atravesó y hoy con su sabiduría, ¿qué le recomendaría? ¿A quién? A A- usted a- mismo. Si usted se agarra más joven con su no, sabiduría, ¿qué se recomendaría? no, yo no me arrepiento de todo lo que hice en mi vida volvería a hacer lo que hice. Lo único que lo haría, bueno, con el diario del lunes uno tiene más información, ¿no? Y, pero yo creo que mi trayectoria es la de alguien que desde que era estudiante, yo diría estudiante casi secundario, pero sobre todo universitario, yo siempre pensé en términos de qué contribución podía hacer en materia de diseño de las políticas públicas para un país bien organizado. Y bueno, hice todo lo que me pareció que conducía al cumplimiento de ese objetivo, incluso organizar un partido político como fue Acción por la República, que, bueno, quedó trunco por digamos, el traspié que significó mi paso por el gobierno en el año 2001 y la crisis que se me atribuyó, pero que en realidad fue una crisis promovida por quienes que nos quitaron de la Rúa y a mí del gobierno a fines del 2001, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí se truncó obviamente mi carrera política y yo no podría hacer en este momento lo que está haciendo Ricardo López Murphy, no porque no tuviera las condiciones personales para hacer lo que él está haciendo, ni la trayectoria, sino porque he estado sometido a una campaña de desprestigio y de demonización tan grande que obviamente mi figura ha quedado muy relegada y muy afectada. Además, todavía tengo juicios, o sea, me han perseguido judicialmente de una manera vergonzosa. Yo ya de ese tema lo toco poco porque es casi inentendible que alguien que ha hecho y ha tenido la trayectoria que yo he tenido, la persigan y la sigan persiguiendo como lo han hecho hasta ahora. Pero bueno, lamentablemente esta es la realidad. Pero yo no me arrepiento de nada de lo que hice y si tuviera que encarar de nuevo mi vida profesional y política, creo que lo haría de la misma forma que lo hice, ¿no? No estoy arrepentido. Por supuesto que si tuviera la experiencia que tengo ahora, podría, digamos, evitar ciertos riesgos y tomar algunas decisiones con menos, tratando de evitar errores, pero bueno, uno nunca tiene el diario del lunes, uno Correcto. tiene que manejarse con la información y con todo lo que conoce hasta el momento en que toma decisiones, ¿no? Bueno, Domingo, muchísimas gracias por todo su tiempo, la verdad, muy ilustrativo, la gente vi que no paró de comentar, hay muchos fanáticos de usted y bueno, como siempre, la gente que hace despierta opiniones de todo tipo y bueno, la verdad que le agradezco muchísimo su tiempo y demostró que se pudo estabilizar la economía y la Argentina se pudo ordenar y me parece que eso es un dato que va a perdurar en el tiempo. Así que muchísimas gracias. Y éxito con tu programa. ¿Mm? Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias a todos por participar.